2021. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saben que yo soy Leslie y bienvenidos a un nuevo video. Me da un montón de gusto saludarles y que estén aquí nuevamente en el canal para otro año lleno de contenidos, de experiencias. Espero hayan pasado unas fiestas súper excelentes y que ahora estén en casita, descansando, seguros y plenos. En el primer video del año 2021 les vengo a compartir conocimiento, porque déjenme decirles que no hay mejor manera que iniciar el año aprendiendo cosas nuevas para mejorar nuestra labor. Y qué mejor ahora que estamos en educación a distancia. Como ustedes saben, esto de la pandemia cambió muchas cosas y para esto les vengo a recomendar dos documentos que en lo personal considero que son magníficos para todo educador físico e incluso para todo maestro de aula. Ya saben que cuando hago este tipo de videos, ustedes tienen que comentar su correo aquí abajito en los comentarios y yo durante la primera semana les voy a estar mandando los documentos para que los estudien, los lean y los tengan en su biblioteca. Así que comenten y suscríbanse de este ladito. Ustedes dirán, ¿para qué me van a servir estos documentos? ¿Qué tienen en especial? Son dos documentos que te van a orientar acerca de las acciones que podemos realizar en un posible regreso a clases. No sé cómo esté el semáforo en sus ciudades, en sus países, pero aquí en México, algunos estados que ya están en verde, se dice que van a regresar a clase. Se dice, pero no sabemos aún. Entonces, no está de más prepararnos y tener el conocimiento para, si se da esa oportunidad, aplicarlos. Y bueno, vamos con el primer documento que voy a hablarles un poquito de manera general todo lo que vas a poder encontrar en este archivo o documento y que te va a servir bastante. Este documento es impartido o lo compartió el COLEF de España. Es básicamente el Colegio General de Educación Física y Deportiva. Quizá algunos de ustedes ya vieron que yo ya compartí este documento que les hablé un poquito más detalladamente de todo lo que viene. Si no has visto este video te lo voy a dejar aquí arriba en esta etiqueta. Pero bueno, para los que no han visto, a manera general este documento nos da recomendaciones para un retorno escolar seguro en la educación física. Te conlleva aspectos de todos los ámbitos del centro educativo, es decir, todos los procesos que se dan en la escuela, desde el docente, desde los alumnos, desde los espacios, desde los grupos, desde los materiales, desde la supervisión, desde la detección en caso de que un alumno salga contagiado, qué es lo que debes de hacer, y desde los temas que tienes que priorizar en esta situación o en estos tiempos de pandemia. Así como también te trae ciertas normas o incluso como una bitácora de todo lo que tú como docente tienes que tener presente para que consideres que tu centro educativo te está dando todas las herramientas necesarias para que puedas hacer un retorno seguro y ahora sí que eficaz. Créanme que es un documento muy sencillo, muy simple, muy digerible, que lo puedes leer incluso en un solo día, en unas horas, si realmente le dedicas tiempo. Créanme que no está de más leerlo porque yo sé que es del país de España, pero esta pandemia es global, entonces podemos aprender algo de esa información que nos comparten en este artículo o en esta revista. Así que ya sabes, si quieres este documento yo voy a estar enviándolo, así que coméntame tu correo bajito y yo lo vas a tener. No sé qué dije, pero te lo voy a enviar. Rápidamente vamos con el segundo documento. Este es más un artículo de una revista que es proveniente de Chile. De igual manera es muy cortita, realmente cortita, estoy hablando básicamente como de 7, 6 páginas como mucho, en el que vas a encontrar bastantes orientaciones que quizá tú ahorita te estás preguntando y te estás cuestionando cómo le vas a hacer cuando existe un regreso, un retorno a clases, a tus entrenamientos, al deporte escolar, a las clases extracurriculares, a las clases de educación física. ¿Cómo vas a hacerle para que tus alumnos vayan aumentando la intensidad progresivamente? ¿Qué tienes que tener en cuenta? ¿Qué tipo de materiales puedes utilizar? ¿Se recomienda el uso de cubrebocas o no? Orientaciones para tus actividades con contacto físico o sin contacto. ¿Cuáles son las normas que tienes que darle a tus alumnos para que las aprendan y las acaten? Y un aspecto importante que nos da este artículo es que nos clasifica todas las adaptaciones que el cuerpo humano o el ser humano ha tenido en esta pandemia debido al encierro, a una manera de estar estáticamente o sedentaria, y que desde ahí tienes que partir para regresar a una normalidad, pero progresivamente. No puedes regresar que de este jalón acá.
No, tienes que ir escalado, ¿no? Respetando los procesos adaptativos para que ese ser humano regrese a la normalidad. Y todas estas cuestiones que uno como maestro quizá en estos tiempos está cuestionando y está quizá un poquito pensando cómo hacer esas adaptaciones, sin duda este documento te va a servir bastante, así que tenemos mucho que aprender. Y bueno, estos son 2 documentos que quiero compartir contigo, maestro de corazón, porque todos tenemos que ayudarnos, porque todos tenemos que aprender a compartir. Así que si estás interesado en estos documentos, no olvides dejar tu correo electrónico aquí abajito y con gusto te lo voy a estar enviando. Sin más que decir, saben que yo soy Leslie y que los veo en el próximo video. Adiós.